Mis ahorros, mi tiempo, mi amor, todo lo di por mi hijo y su esposa, Sofía. Les ayudé con 8.400 euros para su hipoteca. Pero ellos me pagaron con desprecio, tratándome como una sirvienta mientras cuidaba a mi nieto. Cuando me fui, pensé que era el final. Pero el mensaje que recibí después me demostró que estaban muy equivocados. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 64 años y vivo sola en un tranquilo barrio a las afueras de Madrid. El sol me saluda cada mañana con la misma suavidad. Mi rutina es sencilla, pausada. Podría decirse que pacífica. Pero déjenme contarles, el día que me fui de la casa de mi hijo en Sevilla sin decir una palabra y recibí aquel mensaje, mi vida cambió para siempre. El mensaje me dejó sin aliento, literalmente. Y les aseguro, nada de lo que yo había hecho hasta entonces, ni mis sacrificios ni mi devoción, me había preparado para lo que venía. En aquel momento, cuando leí esas palabras, sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies. Era como si el aire se me hubiera escapado de los pulmones. Una punzada. Un dolor sordo. Uno de esos que no te quitan el aliento de golpe, sino que te lo roban poco a poco, hasta que sientes que te ahogas en silencio. No era rabia, no. Era otra cosa. Una mezcla de incredulidad y una profunda tristeza. Como si un velo que había llevado puesto durante años, un velo de ilusiones y esperanzas, se hubiera rasgado de repente. Y entonces, todo lo que había estado oculto bajo él, salió a la luz. Pero para que entiendan lo que pasó, para que entiendan por qué ese mensaje me impactó tanto, tengo que llevarles un poco atrás en el tiempo. A cómo era mi vida. A cómo eran ellos. A cómo, poco a poco, fui dando sin esperar, hasta que llegó un punto en que no supe cómo parar. Mi marido, Antonio, se fue hace 5 años. Un ataque al corazón. De repente. Un día estábamos riendo en el salón y al otro, su silla estaba vacía. La casa, que antes rebosaba de vida, se quedó silenciosa. Demasiado silenciosa. Para llenar ese vacío, me aferré a lo que me quedaba. Durante el día, me gustaba tomar mi café con leche en la terraza, viendo mis macetas de geranios. También me apunté a clases de caligrafía en el centro cívico. La escritura. La belleza de las letras. Me ayudaba a ordenar mis pensamientos, a encontrar una calma. Por las noches, veía algo de televisión o leía un libro. Era una vida tranquila. Demasiado. Pero, ¿saben? Hay un tipo de soledad que no se va con el café de la mañana ni con las letras bonitas. Esa soledad que te abraza cuando comes sola. Cuando te acuestas. Cuando miras un asiento vacío en Nochebuena. Esa soledad tenía un nombre, Miguel. Mi único hijo. Mi Miguel. Mi todo. Miguel siempre fue mi debilidad. Un buen muchacho. Trabajador. Se fue a Sevilla para estudiar y allí se quedó. Encontró trabajo en una empresa de comercio de maquinaria. Y allí, conoció a Sofía. Mi nuera. Al principio, me pareció una chica encantadora. Discreta. Educada. Siempre con una sonrisa en los labios y palabras suaves. Se casaron hace unos años. Yo estaba feliz. Mi hijo. Mi nueva familia. Al poco tiempo de casarse, Miguel y Sofía decidieron comprar un piso. Un piso nuevo, en una buena zona de Sevilla. El precio, me dijo Miguel, rondaba los 600.000 euros, pero ellos iban a pedir una hipoteca importante. Recuerdo que hablé con Miguel. Me dijo que quería hacerlo solo, con sus propias fuerzas. Mamá,
no quiero que te preocupes. Nosotros podemos. Pero yo sabía que no sería fácil para ellos. Eran jóvenes. Empezando. No quería que pasaran apuros. Así que, con el corazón en la mano, un día le dije, mira, hijo. Esto es un regalo de tu madre. Para tu boda. No es un préstamo. Es vuestro. Para la entrada del piso. Y le di 35.000 euros. 35.000 euros de mis ahorros. Los ahorros de una vida. De lo poco que tenía después de la pensión de viudedad. Miguel al principio se resistió, ya saben, con esa falsa humildad de los hijos. Mamá, no hace falta. De verdad. Pero yo insistí. Insistí hasta que lo aceptó. Quería verles felices. Quería que tuvieran un buen comienzo. Creía que era lo que debía hacer una madre. Pero la cosa no se quedó ahí. La IPIP. La hipoteca. Continuamente. Durante los últimos 2 años y medio, yo había mantenido una transferencia automática. 280 euros cada mes. De mi pequeña pensión. Directamente a su cuenta. Sin que me lo pidieran. Yo no esperaba un gracias, ¿saben? Solo quería ayudar. Quería que mis hijos, mi Miguel y Sofía, estuvieran un poco más desahogados. Que no tuvieran que apretarse tanto el cinturón. Para mí, no era un gran sacrificio. Total, yo no salía mucho. No me compraba lujos. Con mi pensión, tenía suficiente para vivir. Para mis gastos. Para mi comida. Para mis geranios. Era mi manera de seguir siendo madre. De seguir cuidando. Y luego llegó la noticia. A principios de año. Mateo. Mi nieto. El nieto que tanto anhelaba. Nació. Yo no fui a Sevilla entonces, durante la cuarentena de Sofía. Quería que tuvieran su espacio. Además, la madre de Sofía, la abuela materna, ya estaba allí. Había mucha familia. Pensé que ya habría bastante ayuda. Así que me quedé en Madrid. Esperé. Paciente. Pero cada vez que Miguel me enviaba fotos o vídeos. Pequeñito. Movía sus manitas. Abría sus ojos. Crecía por días. Y mi corazón se encogía. Me sentía ansiosa. Un deseo profundo de tenerlo en mis brazos. De sentir su piel. Su olor. De ser, por fin, la abuela. La abuela presente. Y un día, la llamada llegó. Una mañana. El teléfono. La voz de Miguel. Suave. Inusualmente suave. Como cuando era niño y tenía fiebre y me pedía algo con un quejido. Mamá. Sofía no se ha recuperado del todo. Y yo, últimamente, tengo demasiadas horas extras en el trabajo. No tenemos a nadie para cuidar a Mateo. ¿Podrías venir a Sevilla, mamá? ¿Ayudarnos? Al menos un mes. 2 meses, si puedes. Mi corazón dio un vuelco. Se me encogió. ¿Era alegría? ¿Era tristeza? No lo sabía. Pero era la llamada que había estado esperando. Meses. No quería ser una niñera, ¿saben? No. Solo quería ver a mi nieto. Abrazarlo. Estar cerca de mis hijos. Unos días. Solo eso. Voy mañana mismo, hijo, dije. Sin pensarlo.
como una niña pequeña ante la promesa de una excursión. Mi voz temblaba de emoción. En cuanto colgué, me puse a preparar la maleta. Con una ilusión. Compré toallitas húmedas para bebés, loción, ropita. Todo lo que Mateo pudiera necesitar. Y para Sofía, para que se recuperara, 2 cajas de jamón ibérico de bellota. De ese bueno. Ese que casi nunca compramos para nosotros. Y un sobre. 300 euros. Para Mateo. Su regalo de bienvenida. Mientras hacía la maleta, me perdí en mis pensamientos. En mis sueños. Cuando llegara, sacaría a Mateo en el carrito. Al parque. A que le diera el sol. Al mediodía, prepararía un buen caldo de pescado o una paella para todos. Algo suave. Algo que le gustara a Sofía para reponer fuerzas. Por la noche, la familia entera. Sentados a la mesa. Cenando juntos. Reía sola. Imaginando la escena. Una imagen de familia. De las 3 generaciones unidas. Por fin. Pensé. Por fin me llega a mí también. Pero, ay, qué equivocada estaba. No sabía. Que aquel viaje a Sevilla no era para disfrutar de la felicidad. Era para recibir una lección. Dura. Cruel. De la vida. El tren AVE entró en la estación de Sevilla. Mi corazón latía con fuerza. Tum tum. Tum tum. El calor de Sevilla. Diferente al de Madrid. Un sol brillante. Cegador. Bajé del tren. Con mis 2 maletas grandes. Miguel me esperaba en la salida. Flaco. Con la camisa polo arrugada. Tenía aspecto de cansado. Mucho. Mamá. ¿Has llegado bien? Me preguntó. Sí, hijo. ¿Cansada? Yo. ¿Qué va? Feliz. Feliz de veros. Le entregué mis maletas. Me sonreía. Y subimos al coche. El coche se detuvo frente a su edificio. Un piso de nueva construcción. Bonito. La fachada de azulejo gris. Con estilo. Su casa. En un 5.º piso. 2 pisos por planta. Al abrirse la puerta del ascensor, me llegó un suave olor a leche en polvo. Mi corazón volvió a acelerar. Sofía abrió la puerta. Me sonrió. Con esa sonrisa suya. Educada. Suave. Ay, mamá. Ya está aquí. Qué viaje más largo, ¿verdad? Pase, pase, por favor. Llevaba un vestido cómodo de estar por casa. El pelo recogido. Maquillada. Impoluta. La misma Sofía de siempre. Amable. Correcta. Eso me tranquilizó un poco. He preparado un caldito de pescado. No sé si le gustará. Si quiere, lo cena luego. Me ofreció, mientras me daba unas zapatillas de estar por casa. Es el espacio de Mateo, ya sabe. Aquí nos cambiamos de calzado. Yo sonreí. Asentí. Puse el sobre con los 300 euros. Las 2 cajas de jamón ibérico. Las cosas de bebé. Todo. Sobre la mesa del salón. Esto, para que os repongáis. Y esto, para Mateo. Mira a ver si le hace falta algo. Ella tomó las cosas.
Me sonrió. Ay, mamá. ¿Cuánto dinero se ha gastado? Le dijimos que no se preocupara por el dinero. Pero sus ojos. Sus ojos no se despegaban de las cajas de jamón ibérico. De las buenas. Esas que brillaban en la mesa. Un pequeño detalle. Que no se me escapó. Pero lo dejé pasar. Cenamos. Miguel. Sofía. Y yo. Mientras comíamos, Mateo se despertó. Llorando. Sofía me lo tendió al instante. Mamá, ¿quiere cogerlo? A Mateo le encanta que lo abracen. Lo cogí. Pequeño. Arrugadito. Pero sus ojos. Negros. Brillaban como uvas. En mis brazos, su cuerpo se hizo suave. Cálido. Sentí un nudo en la garganta. Eso sentí. Esa noche, después de la cena. Después de que Sofía me diera a Mateo. Y de sentir, por fin, a mi nieto en mis brazos. Esa calidez. Esa esperanza. Duró poco, ¿saben? Cenamos, sí. Y luego, Sofía me miró. Con esa sonrisa suya. Tan dulce. Mamá, ha tenido un día duro. Le prepararé la cama. Pero lamento mucho que la habitación sea un poco incómoda. La miré. Con la interrogación en los ojos. ¿Incómoda? Ella dudó un instante. Es que solo tenemos 2 habitaciones. La nuestra. Y la pequeña, que es para Mateo. Nosotros, claro, tenemos que turnarnos para cuidarlo. Así que, tendrá que dormir en el sofá del salón. De momento. Lo siento mucho. De verdad. Miguel se unió a la conversación. Con su voz suave. Casi pidiendo disculpas. Sí, mamá. El sofá es bastante grande. Nosotros dormimos a veces ahí. No es tan malo. Bajé la mirada. Al sofá. De tela gris. Lo vi. Largo, sí. Pero hundido por un lado. Los reposabrazos, desgastados. Descuidado, en general. Está bien, dije. Con una sonrisa forzada. Duermo bien en cualquier sitio. De verdad. Pero por dentro. Por dentro ya sentía algo. Una punzada. No es que yo fuera exigente, ¿saben? No. Pero que me llamaran hasta Sevilla. Para cuidar al bebé. Para cambiar pañales. Para lavar biberones. Para hacer las 3 comidas al día. Y que no hubiera una habitación. Una habitación con una puerta. Con privacidad. Eso me pareció muy poco considerado. Muy frío. Esa noche. Me acosté en el sofá. La luz de la terraza se colaba por la cortina, medio cerrada. Me deslumbraba. El ladrido de un perro. A lo lejos. Esporádico. Me moví de un lado a otro. El sofá era demasiado blando. Demasiado hundido. A los pocos minutos, la espalda me empezó a doler. Pero lo peor fue el cuello. Sentía un picor constante. El zumbido de los mosquitos en mis oídos. No habían puesto ni un enchufe de esos para los mosquitos. Ni una sola pastilla. Nada. Tuve que buscar en mi bolso. Saqué una pomada. Me la froté en el cuello. Me quedé tumbada.
mirando el techo. Entonces, escuché su voz. La de Sofía. Desde el dormitorio. Suave. Melosa. Hablando por teléfono. Ay, mi suegra es un ángel. Ha venido para ayudar con el bebé. Y no sabe lo tranquila que me siento con ella aquí. En ese momento. Una luz. Una alarma se encendió en mi cabeza. Un destello de lucidez. Su boca seguía siendo dulce como la miel. Pero, ¿realmente se preocupaba por mí? Si de verdad le importara, ¿me habría dejado dormir en el salón? ¿Sin siquiera un repelente de mosquitos? Solté un suspiro. Una risa amarga. Solo era la primera noche. Y ya no podía dormir. Me desperté antes de que amaneciera. Mi espalda. Rígida. Como si me hubieran apaleado toda la noche. Me levanté despacio. Con cuidado. Para no despertarles. La casa. Silenciosa. Solo el leve susurro de las cortinas. Con la brisa de la terraza. Fui a la cocina. Con sigilo. Puse agua a hervir. Para esterilizar los biberones de Mateo. Pero en el fregadero. Montones de platos sucios de la cena anterior. En la olla arrocera. Arroz frío. A medio terminar. Qué cansados deben de estar, pensé. Suspiré para mis adentros. Herví el agua. Fui al lavadero. Recogí la ropita de Mateo que había tendido el día anterior. Eran las 7. Sofía. No había salido de su habitación. Yo. En silencio. Limpié la cocina. Ordené la mesa. Y salí a la calle. A hacer la compra. Recordé que Sofía había dicho que no quedaba nada en la nevera. Compré pescado fresco. Calabacín. Huevos. Pensé en hacer una sopa de pescado ligera para el almuerzo. Algo suave. Fácil de digerir. A las 9, Mateo empezó a llorar. De repente. Dejé la olla. Fui corriendo al dormitorio. La puerta. Abierta. Sofía estaba sentada en la cama. Con el teléfono móvil en la mano. Me miró. Sin mirarme realmente. Mamá, parece que Mateo se ha despertado. Debe tener hambre. Dejó el móvil a un lado. Se puso la bata. Con lentitud. Déselo usted primero, mamá. Yo iré luego. Cogí al niño. Lo acuné. Su cuerpo. Suave. Cálido. Olía a leche en polvo. En ese momento. Mi corazón se llenó de una calidez inmensa. Podía dormir en el sofá. Podía soportar el dolor de espalda. Por este niño. Podría aguantarlo todo. Pero ese día. Todo ese día. Apenas pude sentarme. Cambiar pañales. Lavar biberones. Limpiar los vómitos. Preparar el almuerzo. Sofía. Se quedaba sentada en el sofá. Mirando el móvil. Riéndose sola. O con la mirada perdida en el vacío. De vez en cuando. Se acercaba a la entrada de la cocina. Me miraba. Con esa sonrisa. Y decía. ¡Ay, mamá, qué maravilla! Eres tan buena. Yo no cocino tan rápido como usted. Sus palabras.
Eran elogios. Sí. Pero sus pies no se movían. No se acercaban. Ni un paso. Era como si tuviera miedo. Miedo de que le pidiera ayuda. Y luego se daba la vuelta. Y se volvía a su habitación. A la hora de la comida. Le serví un plato de mi sopa de pescado. Ligera. Sana. Come bien, hija. Todavía no te has recuperado del todo. Ella sonrió. Gracias, mamá. Pero, ¿sabe? A mí me apetecen cosas más sabrosas. Más fuertes. ¿Podría preparar un día un guiso? Algo más picante. Con más sabor. Es lo que me apetece ahora. ¿Y tu estómago? Le pregunté. Yo sabía que después de un parto, lo ligero era mejor. No, no. Estoy bien. A mí me gusta mucho el picante. Miró a Miguel. Buscando su apoyo. Cuando estaba en la cuarentena. Comí tanta sopa. Tanta. Que ahora, solo con ver el caldo, ya me canso. Miguel, mi hijo, intervino. Mamá, entonces no hagas más sopa. Sofía está un poco delicada con la comida ahora. Nosotros podemos comer cualquier cosa. Yo solo asentí. En silencio. Retiré mi plato de sopa. Y puse el suyo. Volví a servirme. A mí. Me dolía el estómago. Llevaba tiempo así. Pero, ¿guiso? Miré el armario de la cocina. Vi un bote de potaje de bote. Precocinado. ¿Qué tenían allí? Solo de pensarlo, ya me ardía el estómago. La segunda noche. Los mosquitos. Peor. Más. No pude dormir. Apenas. Abrí los ojos. Con el primer llanto de Mateo. Sofía. Antes de que yo pudiera levantarme. Abrió la puerta de su habitación. Un poco. Asomó la cabeza. Mamá. El bebé tiene hambre otra vez. ¿Podría ir usted a verlo? Me puse la bata. Me levanté. Ella. Cerró la puerta. Al instante. El clic de la cerradura. Sonó. Como si me encerrara. Me separara del mundo. Del resto. La tercera mañana. Preparé unas gachas de batata. Para mí. Para calmar mi estómago. Sofía salió. Su cara. Un poco arrugada. Mamá, ¿gachas para desayunar? Es demasiado soso, ¿no? Si no te gusta, luego te hago un huevo frito. Ella sonrió. Cogió a Mateo. Sin decir nada más. Y luego. Encendió el aire acondicionado. ¡Ay, qué calor hace aquí! Necesito un poco de aire. La miré. Solo un instante. Pero no dije nada. Cuando terminó de desayunar. Volvió a su habitación. Con el móvil. Yo me quedé con los platos. Y con la limpieza. Mientras fregaba, el teléfono vibró. Un mensaje. De Miguel. Mamá, lo siento. Tengo que quedarme hasta tarde hoy. No me esperes para cenar. Miré ese mensaje. Durante mucho tiempo. 3 días. Había estado aquí. 3 días. Y había hecho casi todo. Cocinar.
Lavar. Cuidar al bebé. Sofía. Como una turista. Aparecía. Un rato. Y luego. Se escondía en su habitación. Nunca. Ni una sola vez. Me miró a los ojos y preguntó, ¿está cansada, mamá? Miguel. No era un mal chico. Pero. Se dejaba llevar. Por Sofía. Por sus palabras dulces. Sus excusas. Estoy bien. Mamá también se esfuerza. Unas pocas palabras. Y él se ablandaba. Se olvidaba. Yo sabía. Lo sabía. No había venido aquí para que me trataran como a una reina. Pero algo. Algo dentro de mí. Una sensación. Crecía. Algo estaba mal. Muy mal. Esto. No era ayudar. Esto era. Ser tratada como una sirvienta sin salario. Una sirvienta que respiraba. Me tragué la amargura. La frustración. Mientras tendía la ropa. Me prometí. Aguanta un poco más. Cuando ellos se asienten. Volveré a casa. Pero no sabía. No sabía que esa misma tarde. Con un calor que ni los gatos querían moverse. Un pequeño gesto. Una cosa insignificante. Rompería. Por completo. El hilo de mi paciencia. De mi razón. Queridos oyentes, sé que esta historia está tocando fibras sensibles. Si aún están escuchando hasta este punto, por favor déjenme un comentario con el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía hay personas acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que pueda contar la última parte, sobre cómo esta verdad cambió mi vida y la de mi familia. Gracias por escuchar. Aquí tienes la parte 5 de la historia, manteniendo el tono y la estructura solicitados. Parte 5. La partida silenciosa y el primer mensaje. Esa tarde. Hacía un calor sofocante. De esos que ni un gato se mueve. La gran ventana del salón daba al oeste. El sol. Entraba a raudales. Directo. El suelo quemaba. Yo tenía a Mateo en mis brazos. Dormido. Le limpiaba el cuello con una toallita húmeda. El niño lloraba. Con la cara roja. El cuello y las axilas, empapados en sudor. El ventilador. Giraba a mi lado. Pero el aire. Era pegajoso. Como el de una sartén sucia. Solo aire caliente. Vi el sudor en la frente de Mateo. Me dolía el alma. Un bebé. De menos de 100 días. Sudando así. ¿Cómo iba a dormir tranquilo? Dudé un momento. Solo un momento. Luego. Con cuidado. Tomé el mando a distancia de la mesita. Y encendí el aire acondicionado. Bip. El aire. Se encendió. Un soplo de frescor. Lento. Suave. Empezó a salir. Sentí un alivio. Un suspiro. De verdad. Volví al sofá. Me senté. Mateo. En mis brazos. Ya no lloraba. Sus puñitos. Cerrados. Apoyado en mi pecho. Su cuerpo. Ya no estaba ardiendo. Lo acosté con cuidado en la colchoneta del bebé. En el sofá. Le puse una toallita pequeña. Y me apoyé.
En el respaldo. La casa. Por fin. Se estaba enfriando un poco. Yo también. Cansada. Cerré los ojos. Quise echar una cabezadita. Solo un rato. Pero no. No pude. Antes de que el sueño me venciera. Escuché un tac. Abrí los ojos. De golpe. Sofía. Estaba de pie. Debajo del aire acondicionado. Con el mando en la mano. Mamá. No enciendas el aire acondicionado durante el día. Lo tenemos puesto toda la noche. Ya nos va a llegar un bombazo en la factura de la luz este mes. Un instante. Solo un instante. No entendí. No asimilé sus palabras. Solo el sonido del aire. Parando. Bip bip. La máquina. Apagándose. El aire. Se vació. De repente. En todo el salón. Sofía se giró. Con esa voz suya. Tan tranquila. Tan suave. Esa sonrisa. Esa sonrisa suya, débil, en su cara. Ya sé que lo hace por Mateo. Por el calor. Pero es que la factura de la luz sube mucho, mamá. Con el ventilador es suficiente. La miré. 2 segundos. Eternos. Mateo acaba de dormirse. Sudaba mucho. El ventilador. No es suficiente. Ella suspiró. Se acercó al sofá. Mamá. Sé que se esfuerza. Pero ya sabe que ahora tenemos muchos gastos. La hipoteca, la comunidad, el agua, la luz. Y la leche y los pañales del bebé. Nada es barato. Este mes, ya nos han llegado 2 avisos de la luz. De verdad, estoy un poco agobiada. Me quedé sentada. Sin decir nada. Mirando a Mateo. En su cuna improvisada. En el sofá. Su carita. Pegada a la almohada. Todavía sudaba. Mis manos. Ya estaban cerradas. En puños. Pero mi voz. Lo intenté. Lo más tranquila posible. Solo lo encendí 10 minutos. El niño tenía mucho calor. Temía que le diera un golpe de calor. Sofía. Sonrió. Un poco. Con el ventilador es suficiente para refrescarse. O si no, si se sienta un rato en la terraza, corre más el aire. Miré su cara. Siempre así. Sus palabras. Dulces. Suaves. Pero el significado. Detrás de ellas. Como una cuchillada. Sutil. Nunca lo decía directamente. Pero usaba las palabras. Factura de la luz, agobiada, por tu bien, mamá. Para echarme la culpa. Para traspasarme la responsabilidad. En ese momento. Una llama. Se encendió en mi corazón. Feroz. Pero no grité. No. Sabía que gritar ahora. Solo le daría motivos. Para decir, ay, mi suegra tiene un carácter terrible. Yo solo dije una cosa. Me levanté. Sin mirarla. Si con un ventilador es suficiente, ven tú a cuidarlo. Ella. Se detuvo un momento. Es que acabo de dormirme. Necesito descansar un poco. Sonreí con ironía. Yo tampoco he dormido.
Dejé el mando donde estaba. Cogí a Mateo en brazos. El niño se quejó. Se acurrucó en mí otra vez. Todo su cuerpo pegajoso de sudor. Ella, antes de volver a su habitación, añadió una última cosa. Mamá, no me malinterpretes. No es que no quiera que enciendas el aire. Es que estamos muy justos. Como usted va a estar aquí tanto tiempo, tengo que ajustar los gastos de la casa. No respondí. La puerta se cerró. En ese instante sentí mis palmas mojadas. No por el calor. No. Esa casa. De la cabeza a los pies. Desde el aire acondicionado hasta la comida. Y cada palabra estaba llena de un sutil rechazo. Esa tarde me senté frente al ventilador, con el niño en brazos, mirando el aire acondicionado, la luz verde, encendida, pero sin funcionar. Sentí una piedra en el corazón. No era que yo no pudiera soportar el calor, o que no supiera ahorrar luz. No. Pero cuando alguien da por sentada mi entrega, y se niega a darme la comodidad más básica, eso ya no es ahorro. Es desprecio. Miré la carita de Mateo, dormido, y en mi interior, lentamente, tomé una decisión. Esta casa no es mi lugar. No por mucho tiempo. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Todavía no había amanecido. La casa silenciosa. El ventilador todavía giraba. Lento. Como si recordara la escena de la tarde anterior. Me senté en el sofá del salón. Di de comer a Mateo. Miré su cara. Inocente. El niño no sabía que su abuela había pasado la noche anterior sin dormir. No por insomnio, sino por no querer dormir. Mi corazón estaba en calma. Pero una calma dura, fría. Acosté a Mateo en su camita. Le puse la toallita. Me aseguré de que no se despertara. Y me levanté. Fui a la cocina. Preparé gachas de batata. Freí 2 huevos. Pelé unas manzanas. Como siempre. Preparé todo. Antes de pensar en mí. Terminé de preparar el desayuno. Pero no tenía hambre. Fui a la habitación donde había puesto mis cosas. La maleta, ya preparada desde la noche anterior. La puse junto a la puerta. Y volví al sofá. Saqué papel y un bolígrafo. No quería gritar. Ni pelear. Esta casa no era lugar para razones. Muchas palabras solo me traerían más, lo ha malentendido. No queríamos decir eso. Palabras que irritan. Que no se pueden refutar. Escribí solo una frase. Tuve una emergencia en casa y me volví a Madrid. Cuidaos bien, Mateo. La abuela volverá a verte. Dejé la nota en la mesa del comedor. Miré el reloj de la pared. Las 6:30 de la mañana. La casa todavía dormía. Abrí la puerta.
Con cuidado. Antes de cerrar, miré hacia atrás. Vi el sofá, donde había dormido 3 noches. Y el aire acondicionado, con su mando. Pero que no funcionaba para mí. No es que no amara esta casa. No. Solo que me di cuenta. Ya no podía ceder unilateralmente. Y por mucho que fuera mi familia, no podía soportar la amargura para siempre. Bajé en el ascensor. El aire de la madrugada. Húmedo. Me sentí ligera. Arrastré mis maletas. Salí a la calle. Llamé a un taxi. El taxista me miró con curiosidad. Por mis maletas. Por la hora tan temprana. ¿A dónde va, señora? Tan temprano. A casa. ¿Estaba de visita en Sevilla? Negué con la cabeza. No. Vine a ver a mi nieto. 3 días han sido suficientes. El taxista me miró por el espejo retrovisor. Pero no preguntó más. El paisaje fue quedando atrás. Poco a poco. El sol empezó a asomar. Por el este. No encendí el móvil. No envié mensajes. No di explicaciones. No les debía ninguna explicación. Si ellos no entendían, ya lo descubrirían. Poco a poco. Por sí solos. Cuando el taxi llegó a la estación de Sevilla, mi corazón ya estaba en calma. No por alegría, sino por haber decidido no ceder. Nunca más. Volví a mi casa de Madrid. Arrastré mis maletas. Abrí la puerta. La casa, vacía, me recibió como un pozo profundo. Pero extrañamente, sentí paz. Dejé las maletas. Bebí un vaso de agua tibia. De un trago. Y fui a mi escritorio. Al cajón. Saqué el formulario de la transferencia automática de la hipoteca. Y lo rompí. Llevaba 2 años y medio ayudándoles. 280 euros al mes. 30 meses. Casi 8.400 euros. ¿Recordarían ellos alguna vez mi ayuda? ¿Alguna vez me preguntaron si estaba cansada? No. Solo recordaban que no se podía encender el aire acondicionado durante el día. Que la comida era sosa. Que la leche de fórmula era cara y la luz, muy alta. Esa tarde, Miguel me llamó. No respondí. Poco después, recibí un mensaje. Mamá, Sofía dice que te fuiste de repente esta mañana. ¿Estás enferma? ¿Quieres que te lleve al médico? Leí ese mensaje. Una y otra vez. Y le respondí. Con una sola frase. Estoy bien. Cuidaos bien. Esa frase. Cuidaos bien. Parecía una bendición. Pero en realidad, era un límite. Desde hoy. Ya no me sacrificaré sin límites. Ya no esperaré una gratitud que no llegará. Mi vida. Es mía. Creí. Ingenua. Que ellos necesitarían unos días para darse cuenta de que mi existencia no era algo que pudieran dar por sentado. Pero para mi sorpresa, solo 5 días después, el teléfono sonó.
Esa tarde. Estaba tendiendo la ropa. El móvil. Vibró. La pantalla. Mostraba el nombre de Sofía. No Miguel. Sofía. Dudé. Dejé que sonara 2 veces. Y a la tercera. Contesté. Su voz. Dulce. Melosa. Como siempre. Pero había algo. Algo distinto. Un matiz. De frialdad. Que nunca antes había escuchado. Mamá, empezó Sofía. Miguel me ha dicho que has cortado la transferencia de la hipoteca. Sabes, esto no es justo. Después de todo, no eres la única persona que ha pasado por dificultades. Te fuiste sin decir una palabra, y ahora esto. Si piensas que con esto nos vas a hacer cambiar de opinión o que vamos a rogarte, te equivocas. Es más, para ser clara, ya hemos hablado con mi madre. Ella vendrá a Sevilla a vivir con nosotros y nos ayudará con Mateo y la casa. Y sí, ella se quedará en la habitación que tú hubieras tenido. Mi mandíbula se desencajó. Ese mensaje me dejó sin aliento. Mi mandíbula se desencajó. Ese mensaje me dejó sin aliento. Esa sensación de frío. De sorpresa. De una crudeza que nunca imaginé. No era solo el dinero. Ni la insolencia. Era la sustitución. Directa. Casi cruel. Como si mi ausencia. Mis sacrificios. Pudieran ser olvidados. Reemplazados. Así. Sin más. Pasaron 3 días después de ese mensaje de Sofía. 3 días de un silencio pesado. De un aire diferente en mi casa. Un aire de, ¿qué será lo siguiente? No lo sabía. Pero sentía que la calma era solo la antesala de algo. Y no me equivoqué. Un día. Por la tarde. Mi teléfono vibró. Y vibró. Y volvió a vibrar. Era el grupo de WhatsApp de la familia. Nuestra familia feliz. Así lo habíamos llamado. Mi hermana lo creó hace años, cuando se puso un poco malita, para mantenernos informados a todos de las cosas importantes. Éramos pocos. Mis primos. Mis sobrinos. Algún familiar lejano. Y claro, Miguel. Y Sofía. Normalmente, en ese grupo solo se compartían consejos de salud, frases bonitas para empezar el día, o emoticonos de flores y buenos deseos. Pero ese día. No. Miré el móvil. La pantalla. Se llenaba de mensajes. Y luego. Vi una captura de pantalla. Larga. Que Sofía había subido. La abrí. La leí. 1, 2, 3 veces. Mi corazón. Empezó a latir. No con rabia. Sino con una mezcla de sorpresa. Y una profunda, profunda decepción. No me mencionaba por mi nombre. No. Sofía nunca fue tan directa. Pero las palabras. Eran como un traje hecho a medida. Para mí. Para mi historia. Decía así. Algunas personas, a medida que envejecen, parece que cambian de carácter. Al principio, pensé que venía a ayudar con el bebé, pero en menos de 3 días, actuó de forma tan emotiva y se fue sin decir una palabra. Y para colmo, cortó el apoyo económico para la hipoteca. Con un recién nacido, estamos muy justos, y ahora tenemos que lidiar con este tipo de chantaje emocional. Es realmente agotador.
Me quedé mirando esas letras. Esas frases. ¿Chantaje emocional? Yo. ¿Chantaje? La amargura me subió por la garganta. No grité. No. Pero mi interior se retorcía. Sentía una incredulidad. Como si estuviera leyendo una historia. De otra persona. De una suegra mala. Una suegra difícil. Y de repente. Con una claridad dolorosa. Comprendí. Esa suegra mala. Esa suegra difícil. Era yo. Yo. ¿Emotiva? Yo. Que me había ido sin decir palabra para evitar un conflicto. Que había dejado una nota. Corta. Para no molestar. ¿Cómo podía ella, Sofía, convertir eso en chantaje emocional? Y yo, ahora, la agotadora? La que estaba agotada. La que se sentía utilizada. La que había dormido en un sofá. En el salón. Sin intimidad. Sin un mísero antimosquitos. El grupo de WhatsApp empezó a llenarse de comentarios. Rápidamente. Ay, qué malentendido habrá habido. Hoy en día los mayores también tienen mucho estrés. Hay que intentar entenderse. Pobrecita Sofía, con el bebé y la casa, a veces las suegras no lo valoran. La suegra es Elena, la hermana de... Pero si Miguel siempre ha hablado maravillas de su madre. La quería mucho. Le ayudó un montón, ¿no? Sofía es demasiado buena, por eso le pasa esto. Claro, si la suegra se entromete tanto, es normal que pase esto. Leía. Uno tras otro. Esos comentarios. Me sentía como si estuviera viendo una película. Una película donde hablaban de una suegra mala. Y yo. Yo era la protagonista. La villana. Sofía. No había mencionado mi nombre. No. Pero había subido esa captura de pantalla. De forma deliberada. A ese grupo de WhatsApp. Para ponerme a mí. En el banquillo de la opinión pública. Para que la gente juzgara. Para que la gente se imaginara lo peor. No respondí. No. Ni una palabra. En el grupo. Ni en privado. A nadie. ¿Qué iba a explicar? Que durante 2 años y medio había pagado su hipoteca. Que había dormido en el sofá. Que había comido comidas que me hacían daño. Que me habían humillado con el aire acondicionado. Y que ahora me acusaban de chantaje emocional. Ellos. Esas personas que comentaban. Nunca habían estado en esa casa. Nunca habían visto mi espalda. Empapada en sudor. Acunando a Mateo. Frente a un ventilador. Nunca habían olido el guiso de Sofía. Ese olor que me revolvía el estómago. Ellos. Solo veían la superficie. Solo leían. Lo que Sofía había escrito. No lo que yo había vivido. Esa noche. Me senté en el balcón. Con una taza de té. Mi teléfono. Vibraba sin parar. Con notificaciones de mensajes. Cada una de ellas. Me decía, si callas, alguien más contará tu historia. A su manera. Pero yo. Seguía sin responder. Mi corazón. Estaba más claro que nunca. Las explicaciones. Se dan a quienes quieren escuchar. No a quienes ya han dictado sentencia.
Apagué el móvil. Me levanté. Recogí la ropa del tendedero. Las cuerdas del tendedero se movían suavemente con la brisa. Y de repente tuve una sensación extraña. En esta ronda ella había ganado. Sofía había ganado. Pero, ¿qué había ganado? Un poco de superioridad moral en un grupo de chat. Algunos emoticonos de ánimo y eres la mejor. No tenía prisa. No. Ya no. No iba a dar más explicaciones. Lo que quería no era una pelea por el orgullo. Lo que quería era que ellos se dieran cuenta de que ya no sentía ningún valor en seguir lidiando con ellos. No tenía prisa. No. Ya no. No iba a dar más explicaciones. Lo que quería no era una pelea por el orgullo. Lo que quería era que ellos se dieran cuenta de que ya no sentía ningún valor en seguir lidiando con ellos. Y así fue. El tiempo pasó. No mucho. Unos días. Después de todo el revuelo del WhatsApp, llegó el día del compromiso de mi sobrino, el hijo de mi cuñada, Mino. La celebración. En un restaurante. En el centro de Madrid. Un sitio bonito. Con manteles rojos. Y lámparas de araña. La verdad es que yo no quería ir. Mi cabeza estaba revuelta. Mi cara no era la mejor. Pero mi cuñada, la madre de Mino, me llamó directamente. Hermana, tiene que venir. Su presencia es importante. Nos haría mucha ilusión. Así que no tuve más remedio. Fui. Entré en el restaurante. Y sentí todas las miradas. Como un campo de trigo. Movido por el viento. Hacia mí. Todos esos familiares. Que en los últimos días habían leído el diario desgarrador de Sofía en el grupo de WhatsApp. Y ya tenían sus propias conjeturas. Sus propias ideas. Sobre mí. Me senté en una mesa. En una esquina. Lejos de la mesa principal. En silencio. Solo. Asentía. Y sonreía. ¿A quién me miraba? Sofía también estaba allí. Con Mateo. Por supuesto. Iba impecable. Un vestido elegante. Maquillaje suave. La cara. Especialmente vulnerable. Se paseaba entre las mesas. Con el bebé en brazos. Cada vez que llegaba un plato. Añadía algo. ¡Ay, el bebé! No para de llorar por las noches. Miguel está tan ocupado. Y yo sola. Es tan difícil. Pero, ¿qué voy a hacer? Hay que aguantar. Cada palabra. No me señalaba directamente. No. Pero cada frase. Iba dirigida a mí. Si la abuela estuviera aquí. Mateo no lloraría tanto por las noches. Pero mamá. Se volvió de repente a Madrid. Y nosotros. Todavía no sabemos por qué. Su voz. Parecía quebrarse. Ella. No gritaba.
No insultaba. Solo mostraba su debilidad. Pero esa debilidad tocaba la fibra de la gente. Hacía que la gente se pusiera de su lado. Y así fue. Como lo esperaba. Los cuchicheos empezaron en las mesas. Qué difícil es lidiar con los suegros hoy en día. Si la tratas tan bien, es normal que lo dé por sentado. Sofía es demasiado buena. Claro, si la suegra se entromete tanto, es normal que pase esto. Yo bebí un sorbo de agua tibia. No dije nada. Pero mi paciencia se estaba agotando. Se rompió en 1000 pedazos. Cuando Sofía añadió, con esa voz suya, dulce. No sabemos por qué se fue. Quizás se ofendió por alguna tontería. Ahí. Justo ahí. No pude más. Dejé la taza de agua. Con suavidad. Deslicé mi silla hacia atrás. Me levanté. Y caminé hacia la mesa principal. Hacia ellos. Miguel. Y Sofía. Perdonen, dije. Mi voz. Baja. Pero clara. Estoy un poco sorda con la edad. Acabo de escuchar a alguien decir que me ofendí por una tontería. Toda la mesa se quedó en silencio. Un silencio sepulcral. Se escuchó. Solo. Un ligero jadeo. En el fondo. Miré a Sofía. A los ojos. Dijiste que no sabías por qué me fui. ¿Verdad? Pues hoy. Te lo voy a decir. Y que todos los presentes escuchen. Mi voz. No era alta. No. Pero cada palabra se extendía. Lenta. Clara. Como una piedra. Arrojada al agua. Removía los corazones de la gente. Fui a Sevilla para ayudaros. ¿Por qué mi hijo? Miguel. Me llamó. Me lo pidió. Llevé de Madrid la ropita de Mateo. Cosas para el bebé. Y para ti, Sofía. Para que te recuperaras. Unas cajas de jamón ibérico de bellota. Y 300 euros. De regalo. Nada de eso. Me lo dejé. En casa. Sofía. Se quedó. Helada. En su silla. La sonrisa de su cara se había petrificado. Como pintura. Pero cuando llegué a vuestra casa, me mandaste a dormir al sofá. En el salón. Sin mosquiteras. Sin aire acondicionado. Sin privacidad. Para cocinar lo que tú querías. Un guiso. Mi estómago se revolvía. Y cuando mi nieto, Mateo, sudaba a mares. Y encendí el aire. Solo 5 minutos. Tú corriste. Y lo apagaste. La miré. Ella no podía decir nada. Estaba congelada. Luego miré a Miguel. ¿Y tú, Miguel? Que siempre estabas en el trabajo. Con tus horas extras. No sabías lo que tu madre estaba haciendo allí. Lavar biberones. Lavar ropa. Cocinar.
cuidar al bebé. Durante 3 días. Ni una sola vez. Me senté a comer tranquila. Una comida caliente. No estoy aquí para quejarme. No. Solo quiero que sepáis que mi ayuda nace del amor. Pero no ayudar. Es mi derecho. Mi decisión. Metí la mano en mi bolso. Saqué una hoja de papel. Un extracto del banco. Y esto, dije, con la voz firme, es el extracto de los últimos 2 años y medio. Cada mes. 280 euros. Para pagar vuestra hipoteca. ¿Sabéis cuánto es en total? Casi 8.400 euros. El silencio en el salón era absoluto. Se oyó un pequeño jadeo. Alguien contuvo la respiración. Saqué otro papel. Una copia de la solicitud de transferencia automática. Con mi firma. A mano. Estas cosas. Nunca pensé en decirlas. Nunca pensé en sacarlas. Para echároslo en cara. Pero hoy he aprendido algo. Que a algunas personas, si no se les dice las cosas claras, siempre pensarán que te deben algo. Que tienes una deuda con ellos. La cara de Sofía estaba gris. Sus labios blancos. Quería decir algo. Pero no pudo. Ni una palabra. Miguel tenía la cabeza agachada. Como un niño que ha hecho algo mal. Apretando su copa de vino. Con fuerza. Miré a toda la mesa. Mi voz. Tranquila. Pero clara. Fuerte. No es que no quiera a mi nieto. No es que no quiera a mi hijo. Es que de repente me di cuenta de una cosa. Que una persona no debe sacrificarse sin medida por aquellos que no la valoran. Me volví a mi asiento. Ni enfadada. Ni excitada. Solo me senté. Y terminé mi vaso de agua. Los familiares se miraban unos a otros. Nadie. Ya. Volvió a decir, ¿por qué se fue de repente? Nadie. Volvió a decir. Qué pena lo de Sofía. En ese momento. Supe que había ganado. No una batalla de orgullo. No. Había recuperado mi propia dignidad. Queridos oyentes, sé que esta historia está tocando fibras sensibles. Si cuyube con NLNY, Aigiupe toibin lunes 1 bendi, toibit RNGVN CONHNGNGBNNG ancun toy en este viaje. Vuestra presencia es la mayor motivación para que siga contando la parte final de esta historia, sobre cómo esta verdad cambió mi vida y la de mi familia. Gracias por escuchar. En ese momento. Supe que había ganado. No una batalla de orgullo. No. Había recuperado mi propia dignidad. 3 días después de aquella comida familiar. 3 días de un silencio distinto. De un aire que se había vuelto un poco más limpio. Más claro. Yo estaba en casa. En Madrid. Recogiendo unas cosas. Cuando llamaron a la puerta. Abrí. Y allí estaba. Miguel. Mi hijo.
Llevaba una bolsa de biberones y una mochila al hombro. Y en sus brazos, a Mateo. Su cara, desencajada. Su ropa, arrugada. Como si hubiera pasado la noche. Bajo una tormenta. Mamá, dijo. Con voz baja. Cansada. Puedo quedarme unos días en tu casa. Con Mateo. No dije nada. No. Solo. Me hice a un lado. Le dejé pasar. Cogí a Mateo. En mis brazos. Su carita. Rojiza. Sus ojos. Cansados. Lo puse con suavidad. En una colchoneta fresca. En el salón. El niño. Se acurrucó. Y se durmió. Al instante. Como si no supiera. La tormenta que había pasado. Por su casa. Sofía. Se fue a casa de su madre, dijo Miguel. Con un hilo de voz. Está, con los cambios de humor. De los nervios. Quiere pasar unos días allí. Para que nos calmemos. Un poco. Todos. Asentí. Con la cabeza. En silencio. Puse agua a hervir. Preparé una tetera. Y 2 tazas de té. Las puse en la mesa. Y le hice un gesto. Para que se sentara. Se sentó. Inquieto. Sin mirarme a los ojos. Se frotaba las manos. Una y otra vez. En sus pantalones. Mamá. ¿Me vas a regañar? Preguntó. Con voz temblorosa. Solté una pequeña risa. Seca. ¿Regañarte? Si quisiera regañarte, Miguel, lo habría hecho hace mucho tiempo. Pero, ¿sabes qué? Mi sentimiento ahora es de profunda decepción. Más que de enfado. Él bajó la cabeza. Como un estudiante. Al que han pillado. Haciendo trampas. No eras así. Le dije. Mirándolo. A los ojos. No eras así, Miguel. Cuando eras pequeño. Te dio fiebre. 40 grados. Y yo. Sola. Te llevé en mi moto. Al hospital. Y luego. En casa. Te hacía caldito. Te daba la medicina. Tus ojos. Eran claros entonces. Si cometías un error. Lo reconocías. Y si te caías. Te levantabas solo. Pero ahora, ¿en qué te has convertido? Tu esposa dice algo. ¿Y tú? Te callas. Ella no hace nada. ¿Y tú? Dices que se está recuperando. Ella me falta al respeto. ¿Y tú? Dices que no quiere decir eso. Yo me siento mal. ¿Y tú? Dices, mamá, ten un poco más de paciencia. Miguel no respondió. Se quedó. En silencio. Solo murmuró. Es que, odio los conflictos, mamá. No me gusta el ruido en casa. Así que. ¿Por qué odias los conflictos? Se los dejaste. A los demás. ¿Por qué no te gusta el ruido? Me pediste a mí. Que siguiera aguantando. Le dije. Con voz fría. Lenta. Clara. Miguel. No soy la sirvienta de tu esposa.
Ni tu colchón emocional. Él levantó la cabeza. Sus ojos. Rojos. Al borde de las lágrimas. Mamá. Yo, me equivoqué. ¿En qué te equivocaste? Le pregunté. Yo. Me equivoqué al huir. Siempre. Entre tú y Sofía. Sabía que Sofía. A veces. Decía cosas fuera de lugar. Pero yo. Por pereza. Lo dejaba pasar. Su mirada. Perdida. Vacía. Pensaba. Que si mamá cedía un paso. Sofía cedería otro. Y todo. Pasaría. En silencio. Pero no te diste cuenta. ¿Verdad? Le dije. Poniendo fuerza en cada palabra. ¿Qué ceder? No resuelve los problemas. Los agranda. Tú cediste. Yo cedí. Y al final. Ella se quedó sola. En medio. Tú. Te convertiste en un hijo. Sin voz. Y yo. En una abuela. A la que se podía manejar. A tu antojo. Y ella. Se convirtió en la única. Con voz. En la casa. Sus labios. Temblaron. Ligeramente. Mamá. Lo siento. Negué con la cabeza. No estoy buscando tus disculpas. Y no odio a Sofía. No. No la odio. Miguel. Me miró. Sorprendido. Ella. Tiene su forma de ser. Supongo. Quizás su infancia. Su ambiente familiar. La hizo protegerse a sí misma primero. No creo que tuviera mala intención. Pero su egoísmo. Se magnificó. Delante de mí. Pero la verdadera. La mayor responsabilidad. Es tuya. Lo miré. Directamente. A los ojos. Eres vago. Te molesta el esfuerzo. Y te falta el valor. Para poner límites. Tienes miedo. De que tu esposa se enfade. Y más miedo. De afrontar la realidad. No es que no vieras el problema. Es que no querías solucionarlo. Miguel. Se quedó. Inmóvil. Los hombros. Caídos. Como si le hubieran abofeteado. Yo. Bebí un sorbo de té. Hice una respiración profunda. El aire. Llenó mis pulmones. Con una calma extraña. Una calma. Que hacía mucho tiempo. No sentía. Pero hoy. Quiero dejar una cosa. Muy clara. Mi voz. Era tranquila. Sí. Pero mi mirada. Afilada. Directa. A partir de ahora. No me voy a involucrar. Más. En vuestros asuntos. No pagaré. Más. La hipoteca. No cuidaré. Más. Al niño. En vuestra casa. Y no iré. Más. A Sevilla. Como viváis vuestra vida. Es vuestra responsabilidad. Él levantó la cabeza. Sus ojos. Me miraron. Con una mezcla de miedo. Y desconcierto. Entonces. ¿Y Mateo? Preguntó.
¿Ya no lo vas a ver? Miré a Mateo. Dormido. En la colchoneta. Su cara. Pequeña. Inocente. Con suavidad. Acaricié su frente. Claro que quiero verlo. Dije. Lo quiero. Sí. Pero no quiero amar. A costa de sacrificarme. A mí misma. Si lo traes tú. Será bienvenido. Que venga a casa de la abuela. Unos días. Está bien. Pero ya no seré la bombera que corre a apagar vuestros fuegos. Cuando os pasa algo. Cuando os enfadáis. O cuando os ponéis enfermos. Hice una pausa. Un instante. Y miré a Miguel. Directamente. A los ojos. Ahora eres un padre, Miguel. Tienes que aprender a construir tu propia casa. No puedes depender de mí. Ni de las lágrimas de tu esposa. Solo tú puedes levantarla. Ladrillo a ladrillo. Los ojos de Miguel se humedecieron. Un brillo de lágrimas. No derramadas. Mamá. Tengo miedo de no hacerlo bien. Está bien, dije. Asintiendo. Lentamente. Todo el mundo siente miedo. Pero el miedo no es una razón para huir. Es el punto de partida para practicar la responsabilidad entre nosotros. Se instaló un largo silencio. El sol entraba por la ventana. Caía sobre la vieja mecedora de mimbre. El té ya se había enfriado. Pero mi corazón estaba completamente claro. Mamá. Entonces. En el futuro. ¿Vendrás a vernos? Preguntó Miguel. Con voz baja. Casi un susurro. Me levanté. Recogí las tazas de té. Vacías. Si vivís bien. No necesitaré veros. Y si no vivís bien. Es algo que tendréis que solucionar. Vosotros. Yo. Ahora. Estoy cansada. Necesito vivir. Mi propia vida. Yo. Ahora. Estoy cansada. Necesito vivir. Mi propia vida. Aquella noche. Después de que Miguel se fuera. Con Mateo en brazos. Yo. Sola. En mi cocina. Lavé las tazas de té. El suave goteo del agua. En el fregadero. El ladrido de un perro. Lejano. En la quietud de la noche de verano. Una idea. Poco a poco. Fue asomando en mi mente. Clara. Serena. Nunca. En mucho tiempo. Había vivido. Realmente. Para mí misma. Lo pensé. Profundamente. Durante años. Mi vida había girado en torno a ellos. A su alrededor. ¿Cuánto me necesitan? ¿Cuánto más puedo ayudar? Había creído. Sinceramente. Que eso era amor. Que la paciencia traería respeto. Que el sacrificio despertaría gratitud. Que mi entrega sin límites
Era lo correcto. Lo que se esperaba de mí. Lo que me hacía ser madre. Ser abuela. Pero, ahora. Lo sabía. Con una certeza. Que quemaba. Que ardía. Que no dejaba lugar a dudas. La bondad. Sin límites. No es caridad. No. Es indulgencia. Y la indulgencia. A veces. Hace más daño. Que cualquier rechazo. A ellos. Y a uno mismo. A la mañana siguiente. El sol. Entró por mi ventana. Diferente. Más brillante. Me levanté. Con una energía. Que hacía tiempo no sentía. Fui al centro cívico. De mi barrio. Me apunté. A la clase de caligrafía. Que tanto me gustaba. Y también. Al grupo de senderismo. La empleada. Que me atendió. Miró mis papeles. Mi letra. Ay, señora Elena. ¿Qué letra tan bonita tiene usted? En el grupo de caligrafía. Hacemos exposiciones. ¿Por qué no participa? Yo sonreí. Con una sonrisa verdadera. De esas que nacen. De dentro. Ya veremos. De momento. Practicaré un poco más. La vida. Apenas comienza. Por la tarde. Fui al banco. Organicé. Todas mis cuentas. Mi seguro médico. Mi seguro de accidentes. Mis pequeños ahorros. Para la jubilación. Todo. Bien ordenado. El empleado. Me preguntó. Señora Elena. ¿Tiene usted dependientes a su cargo? ¿Algún contacto de emergencia? Dudé. Un instante. Solo un instante. Luego. Negué con la cabeza. No. Estoy bien. Es más tranquilo. Cuando uno mismo. Cuida de su dinero. Volví a casa. Saqué. De un cajón. La tarjeta de débito. Esa tarjeta de emergencia. Que le había dado a Miguel. Hace tiempo. La miré. Por última vez. Con decisión. La corté. En 1000 pedazos. Con unas tijeras. Y luego. La metí en la trituradora. Para que no quedara. Ni rastro. No los odio. No. No guardo rencor. A Miguel. Ni a Sofía. No, espero. Que regresen. No. Pero a partir de hoy. Mi dinero. Mi tiempo. Mi cuerpo. Solo los dedicaré. A una persona. A mí misma. Una semana después. Empezó la clase de caligrafía. Cogí mi pincel. Nuevo. Lo había comprado con ilusión. Me senté en la última fila. En un rincón. La profesora. Nos pidió que escribiéramos 4 palabras. Las que quisiéramos. Yo elegí las mías. Con claridad. Con intención. Vivir a mi manera. Despacio. Con cada trazo. Fui dibujando esas 4 palabras. Una a una. Con cuidado. Con toda mi alma. Cuando terminé.
Una señora. A mi lado. Una compañera. Me dio un caramelo. Elena. Luego. Nos vamos a comer un buen cocido madrileño. ¿Te vienes con nosotras? Asentí. Con una sonrisa. Clara. Claro. Me encanta el cocido. Salimos del centro cívico. Caminamos despacio. Por la acera. Nuestro pequeño grupo. El paso. Ni rápido. Ni lento. La brisa de la tarde. En nuestras caras. Charlas triviales. Risas. Alguien me miró. Una de mis nuevas amigas. Elena. Te ves mucho mejor. Que antes. Tu semblante. Es diferente. Tienes otra luz. Yo sonreí. Sí. Sonreí. No es que hubiera olvidado. Las heridas. No. Pero por fin. Me había reencontrado. A mí misma. Ya no me pregunto. Si ellos. Recordarán. Lo mucho que sufrí. No. Ya no calculo. Cuánto sacrifiqué. Por ellos. No. Ya no juego a la ruleta. A ver si cambian. Si aguanto. Un paso más. No. Ahora. Solo sé. Con una certeza absoluta. Que todos los días. Que vienen. Me pertenecen. A mí. Viviré de forma clara. Libre. Sin hacerme vieja por los demás. Sin entristecerme por los demás. Sin comprometerme por los demás. Solo. Para mí. En ese momento. Lo supe. La mayor sabiduría. En esta vida. No es aprender a perdonar. No. Es aprender a cerrar la puerta. A cerrar las ventanas. A encender una lámpara. Para uno mismo. A cocinar. Una comida. Y a servirse. Una taza de té. Para vivir. Miré las 4 palabras. ¿Qué había escrito? Vivir a mi manera. Las repetí. En mi mente. Y luego. Dejé el pincel. Me levanté. Y me fui a comer. Mi cocido. Sin llevar a nadie. Sin mirar. Hacia atrás. La historia de Elena llega aquí a su fin. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Elena? ¿Habrían hecho algo diferente si estuvieran en su lugar? Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios, leo cada uno de ellos. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal 1257 Sulvester, para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, la próxima vez, quizás el protagonista sea usted.